Me desperté con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, el teléfono vibrando en mi mano con mensajes que ardían como fuego. Mónica, ¿es verdad lo que dicen? ¿Eres? Eso leí en la pantalla, y el mundo se derrumbó a mi alrededor. Paula, mi hermana mayor, la que siempre había sido la estrella de la familia, había desenterrado mi secreto más profundo y lo había esparcido por el instituto como confeti en una fiesta cruel. En Lleida, donde las calles empedradas del casco antiguo susurran historias de siglos pasados, crecí bajo la sombra de las torres de la Seu Bella, esa catedral que vigila la ciudad como un guardián silencioso. Mi nombre es Mónica, y desde que tengo memoria, he sentido que mi corazón latía al ritmo de un flamenco prohibido, uno que no seguía los pasos tradicionales que mi familia esperaba. Paula, 2 años mayor que yo, era la perfecta, rubia, carismática, con notas impecables y un novio que parecía sacado de una revista. Yo, en cambio, era la invisible, la que se perdía en los libros y en las miradas furtivas a chicas como Elena, mi mejor amiga, que hacía que mi estómago se revolviera de mariposas. Aquella mañana de otoño, el aire olía a castañas asadas en las plazas, pero para mí era el preludio de una tormenta. Bajé las escaleras de nuestra casa en el barrio de Capont, donde el río Segre fluía como un testigo indiferente de nuestras vidas. Mamá preparaba el desayuno con su delantal manchado de harina, mientras papá leía el periódico, comentando las noticias locales sobre la Fira de San Miquel. Paula ya estaba allí, con una sonrisa que ahora veo como una máscara de porcelana agrietada. ¿Has dormido bien, hermanita?, me preguntó, y su voz era un veneno dulce. Asentí sin sospechar nada, hasta que salí a la calle y el primer golpe llegó. En el instituto los murmullos se convirtieron en risas ahogadas. Mira, la lesbiana de la familia perfecta, susurró alguien. Mi diario, ese cuaderno donde había confesado mis sentimientos por Elena, había desaparecido de mi habitación días antes. Ahora lo sabía, Paula lo había encontrado, lo había fotografiado y lo había compartido en el grupo de WhatsApp de la clase. El dolor fue como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi propia sangre? Paula siempre había sido la privilegiada, papá la mimaba porque era la mayor, mamá la defendía en todo, y yo, la segundona, tenía que conformarme con las obras. Pero esto era más que celos, era una traición que cortaba como una navaja. Corrí al baño, me encerré en un cubículo y lloré hasta que las lágrimas se secaron. Elena me encontró allí, su mano en mi hombro como un bálsamo. Mónica, ¿qué pasa?, preguntó, y su voz era suave como el viento en las viñas de la Terra Alta. Le conté todo entre sollozos y por primera vez admití en voz alta que la amaba. No como amiga, sino con un amor que quemaba. Elena se quedó en silencio, sus ojos oscuros reflejando sorpresa y algo más, quizás reciprocidad. Pero el miedo me atenazaba, ¿y si esto la alejaba? En Lleida, una ciudad conservadora donde las procesiones de Semana Santa aún dictan el ritmo moral, ser lesbiana no era solo un secreto, era un pecado que podía destruir familias. Aquella tarde confronté a Paula en casa. ¿Por qué lo hiciste?, grité, mi voz rompiendo el silencio de la sala. Ella se giró con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de desafío y algo que no pude identificar. Porque estás arruinando todo, Mónica. Papá y mamá esperan que seamos normales. ¿Sabes lo que dirían si supieran? Me obligaste a hacerlo para que te dieras cuenta. Sus palabras fueron como ácido, revelando un abismo entre nosotras que no sabía que existía. Pero debajo de esa dureza, vi un destello de inseguridad. Paula, la perfecta, ¿tenía sus propios demonios? Recordé cómo siempre competía por la atención, cómo sus novios eran trofeos para impresionar a papá, un hombre tradicional que soñaba con bodas en la catedral. Quizás ella también luchaba con expectativas que la ahogaban. Sin embargo, eso no justificaba su crueldad. Esa noche me refugié en el parque de la Midjana, junto al río, donde los sauces llorones parecían entender mi dolor. Elena me llamó y hablamos hasta la madrugada, tejiendo un hilo de esperanza en medio del caos. Los días siguientes fueron un torbellino. En el instituto las burlas se intensificaron, notas en mi taquilla, memes en redes sociales. Me sentía expuesta, como si mi alma estuviera desnuda ante el mundo. Pero también surgió algo inesperado, aliados. Un profesor, el señor Ramírez, me llamó a su despacho y me ofreció apoyo, mencionando asociaciones LGBT en Barcelona que podían ayudar. ¿Y Elena?
Elena se convirtió en mi ancla. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas, rozando la frontera entre amistad y amor. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo de Ronda, con el sol tiñendo de oro las hojas caídas, Elena tomó mi mano. Mónica, yo también siento algo por ti, confesó, y mi corazón explotó en fuegos artificiales. Pero el miedo persistía. ¿Qué pasaría si Paula lo supiera? ¿Más traiciones? En casa, la tensión era palpable. Mamá notaba algo, pero atribuía mi silencio a problemas de adolescentes. Papá, absorto en su trabajo en la fábrica, apenas hablaba. Paula, por su parte, parecía arrepentida a ratos. La vi llorando en su habitación una noche, pero cuando intenté acercarme, me rechazó. Déjame en paz, espetó. Su privilegio la blindaba, era la que iba a la universidad pronto, la que tenía planes. Yo era la que luchaba por existir. Sin embargo, empecé a cuestionarme, ¿era envidia lo que la impulsaba, o algo más profundo? Quizás Paula ocultaba su propia confusión, proyectando en mí sus inseguridades. El conflicto escaló cuando un rumor llegó a oídos de mamá: alguien del instituto había llamado a casa. Mónica, ¿es verdad lo que dicen?, preguntó, su voz temblando. Negué aterrorizada, pero la semilla de la duda estaba plantada. Paula, en cambio, fingió inocencia, incluso me defendió superficialmente. Son mentiras, mamá, dijo, pero sus ojos me traicionaban. Esa noche soñé con huir a Barcelona, donde la diversidad era más aceptada, pero Lleida era mi hogar, con sus fiestas y sus tradiciones que me ataban. Elena me animó a confrontar la verdad. No puedes vivir en la sombra para siempre, dijo. Decidí hablar con Paula de nuevo, esta vez con calma. En el jardín trasero, bajo las estrellas, le pregunté: ¿por qué me odias tanto? Ella se quebró. No te odio, Mónica. Tengo miedo. Papá siempre dice que la familia debe ser perfecta, y tú. Tú lo rompes todo. Sus lágrimas revelaron una grieta en su armadura. Paula no era la villana, era una víctima de las mismas expectativas que me oprimían. Pero el perdón no llegó fácil. El daño estaba hecho y el instituto se había convertido en un campo minado. Un día, durante el recreo, un grupo de chicos me acorraló, repitiendo insultos que Paula había iniciado. Elena intervino defendiéndome con fiereza y en ese momento, supe que nuestro amor era real. Sin embargo, la exposición me había marcado, la confianza en mi hermana estaba rota, y reconstruirla requeriría tiempo. A medida que el otoño avanzaba, con las fiestas de Todos los Santos acercándose, empecé a encontrar fuerza en mi identidad. Asistí a una reunión secreta de un grupo LGBT local, donde conocí a otras chicas como yo. Compartir historias me hizo sentir menos sola. Paula, observándome desde lejos, comenzó a cambiar. Una noche me dejó una nota: lo siento. Hablemos. Era el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino sería largo y tortuoso. El invierno llegó a Lleida como un manto de niebla sobre el Segre, enfriando no solo el aire sino también los corazones en mi familia. Después de la nota de Paula, esperé que viniera a mí, pero el silencio persistió. En el instituto las burlas se habían atenuado, pero las cicatrices permanecían. Elena y yo nos veíamos a escondidas en cafeterías del centro o en los bancos del Parc de les Basses de Alpicat, donde el agua reflejaba nuestras sonrisas tímidas. Su beso, el primero, fue como un rayo de sol en la bruma, suave, tembloroso, lleno de promesas. Pero la culpa me carcomía. Estaba traicionando a mi familia al amar así. En España, con sus avances en derechos LGBT, Lleida aún conservaba un alma conservadora, influida por la Iglesia y las tradiciones. Papá, devoto católico, asistía a misa todos los domingos en la Seu, y mamá lo seguía fielmente. Paula, como la mayor, cargaba con el peso de ser el ejemplo. Quizás por eso me había expuesto, para corregirme antes de que fuera tarde. Una tarde nevada, el conflicto estalló. Mamá encontró una carta de Elena en mi mochila, una declaración de amor que había guardado como un tesoro. ¿Qué es esto?, gritó, su rostro pálido como la nieve fuera. Papá entró furioso y Paula se mantuvo en el umbral, observándolo todo con ojos culpables. Es una fase, Mónica, dijo papá, su voz como un trueno. No permitiré que manches el nombre de la familia. Mamá lloraba, hablando de vergüenza ante los vecinos. Me defendí por primera vez con voz firme:
no es una fase, papá. Es quien soy. Paula intervino entonces, sorprendiéndome. Déjenla en paz. Fue mi culpa. Confesó todo, como había robado mi diario, lo había compartido para protegerme de mí misma, creyendo que así me obligaría a cambiar. Pero ahora, veía el error. Vi cómo sufrías, Mónica, y me di cuenta de que yo era la monstruo, dijo, lágrimas rodando por sus mejillas. Papá se enfureció más. ¿Tú también? ¿Cómo pudiste? La familia se fracturó esa noche con gritos que resonaban como ecos en las calles empedradas. Me refugié en mi habitación abrazando la almohada, mientras Elena me mandaba mensajes de apoyo. Al día siguiente Paula vino a mí. Necesito explicarte, dijo. Nos sentamos en el balcón con vistas al río congelado. Me contó su secreto, y la también había sentido atracción por una chica en el pasado, pero lo había reprimido por miedo a papá. Te expuse porque te envidiaba tu valentía, aunque no lo supieras. Yo soy la cobarde. Esa revelación fue un terremoto. Paula, la privilegiada, era tan prisionera como yo. Su privilegio era una jaula dorada, donde debía ser la hija perfecta para compensar las expectativas no cumplidas de mamá, quien había renunciado a sus sueños por la familia. Entendí entonces sus motivaciones, no solo celos, sino proyección de su propio dolor. Perdóname, suplicó, y por primera vez, vi a mi hermana no como enemiga, sino como aliada herida. Pero el perdón no borraba el daño. En el instituto un nuevo rumor surgió, alguien había hackeado mi cuenta y publicado fotos manipuladas. Sospeché de un amigo de Paula, pero ella juró inocencia. La tensión creció, y Elena me animó a denunciarlo. Fuimos juntas a la policía, un paso valiente en una ciudad donde el acoso cibernético aún era tabú. El oficial, un hombre mayor, nos miró con escepticismo, pero tomó la denuncia. Mientras tanto, en casa, papá se negaba a hablarme. Mamá intentaba mediar, cocinando mis platos favoritos como paella con mariscos, evocando recuerdos de veranos en la Costa Brava. Paula se esforzaba por reparar, me acompañaba al instituto, defendía mi nombre. Pero un día, el alto trago llegó. Elena y yo fuimos vistas besándonos en el parque de la Midjana por un compañero, y la foto circuló. Papá lo vio y esa noche me dio un ultimátum, o cambias o te vas. El dolor fue insoportable. ¿Elegir entre mi amor y mi familia? Lloré en brazos de Paula, quien por primera vez me abrazó como una hermana verdadera. No te dejaré sola, prometió. Juntas confrontamos a papá. Paula reveló su propio secreto pasado, y mamá sorprendentemente la apoyó. Todos tenemos luchas, dijo. Papá, rígido al principio, se quebró al ver el sufrimiento de sus hijas. No quiero perderos, admitió. La reconciliación comenzó lentamente. Asistimos a terapia familiar, recomendada por el señor Ramírez. En sesiones en un centro de Lleida, desentrañamos años de expectativas no dichas. Aprendí que Paula no era privilegiada por elección, sino por presión. Su traición había sido un grito de ayuda disfrazado. Elena se integró gradualmente, invitada a cenas donde la tensión se disipaba con risas. Pero no todo era perfecto. El instituto aún tenía ecos de prejuicios, y un debate en clase sobre derechos LGBT me puso en el centro. Defendí mi posición con pasión, ganando respeto de algunos, odio de otros. Paula estuvo a mi lado, hablando de tolerancia. Nuestro lazo se fortaleció, transformando la traición en un catalizador para el cambio. Con la primavera acercándose, las flores en los huertos de Lleida simbolizaban renacimiento. Elena y yo planeamos un viaje a Barcelona para el orgullo, y Paula nos acompañaría. El secreto que me había expuesto ahora era mi fuerza. En las sombras de la Seu Bella, encontré luz. La primavera en Lleida floreció como un tapiz de colores en los campos de almendros, pero en mi corazón, las espinas aún pinchaban. Después de la confrontación familiar, papá intentaba entender, leyendo artículos sobre diversidad que mamá le pasaba. Paula se había convertido en mi protectora, pero el peso de su traición inicial me hacía dudar. ¿Era genuino su cambio, o solo miedo a perder el control? Elena y yo profundizábamos nuestra relación, paseando por el Turó de la Seu, donde las vistas panorámicas de la ciudad nos hacían sentir invencibles. Sus besos eran poesía, evocando los versos de Lorca que tanto amaba.
Pero un secreto nuevo surgió. Lena me confesó que había sido acosada en su anterior escuela por su orientación, lo que explicaba su empatía. Juntas somos más fuertes, dijo, y creí en eso. Sin embargo, el conflicto resurgió cuando Paula empezó a salir con un chico nuevo, Marcos, un tipo conservador que influía en ella. Lo oí comentando en una cena, esas cosas LGBT son modas. Paula no lo contradijo y eso me dolió. ¿Regresaba a su viejo yo? Confrontéla en privado. Pensé que habías cambiado, le dije. Ella se defendió, es complicado, Mónica. No quiero perderlo todo. Su indecisión revelaba la profundidad de su lucha interna, equilibrar su identidad con las expectativas sociales. El alto trago inesperado llegó durante la fira de San Jordi. En las calles llenas de rosas y libros, Elena y yo caminábamos de la mano, sintiéndonos libres. Pero Paula, con Marcos, nos vio y se apartó. Más tarde en casa, explotó, le estás exponiéndonos a todos. Gritamos, reviviendo el pasado. Mamá intervino, pero papá, aún procesando, se mantuvo neutral. Esa noche Paula desapareció, dejando una nota, necesito espacio. La busqué por toda Lleida, desde el Mercat del Pla hasta los bares del centro. Elena me acompañó, nuestra preocupación uniendo fuerzas. Finalmente la encontré en el puente sobre el Segre mirando el agua. Tengo miedo de ser como tú, confesó. De perder el privilegio que me mantiene a flote. Su vulnerabilidad me hizo empatizar. Paula no era mala, era humana, atrapada en un sistema que valoraba la conformidad. Decidimos hablar abiertamente. En una cafetería con vistas a la catedral, desentrañamos nuestros resentimientos. Yo admití mi envidia por su facilidad en la vida, ella, su admiración por mi autenticidad. Tu exposición me obligó a mirarme al espejo, dijo. Ese momento fue un punto de inflexión, de enemigas a aliadas verdaderas. Pero la vida no da treguas. En el instituto, un debate sobre matrimonio igualitario escaló en una pelea verbal. Un compañero me insultó y Paula, por primera vez, me defendió públicamente. Mi hermana es lesbiana, y estoy orgullosa de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor, seguido de aplausos dispersos. Ese acto de coraje cambió todo. Paula perdió amigos, pero ganó respeto propio. Elena y yo enfrentamos nuestra propia prueba cuando sus padres, más liberales, nos invitaron a cenar. Contrastaba con mi familia, destacando las diferencias culturales en España. Papá, inspirado por Paula, comenzó a asistir a eventos LGBT locales, un paso gigante para él. Con el verano aproximándose, planeamos unas vacaciones familiares en la Costa Daurada. Allí, en las playas de arena dorada, las tensiones se disolvieron en risas y chapoteos. Paula y yo caminamos por la orilla hablando de futuros, ella estudiando en Barcelona, yo explorando mi identidad. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Sin embargo, un malentendido surgió cuando encontré mensajes en su teléfono, parecía que planeaba contarle a Marcos mi secreto para probarlo. Furiosa, la confronté. Otra traición, grité. Pero era un error, los mensajes eran para una amiga, buscando consejos sobre cómo apoyarme. El malentendido profundizó nuestra confianza, enseñándonos a comunicarnos mejor. En Lleida, bajo el sol de junio, la ciudad vibraba con la festa major. Elena y yo bailamos en las plazas, Paula uniéndosenos con Marcos, quien sorprendentemente se disculpó por sus prejuicios. El cambio era real, pero frágil. El verano en Lleida ardía como las hogueras de San Joan, iluminando verdades ocultas. Después del malentendido con Paula, nuestra relación se fortaleció, pero nuevos desafíos surgieron. Elena recibió una oferta para estudiar en Madrid, y el miedo a la distancia me atenazaba. ¿Sobreviviremos?, le pregunté en una noche estrellada en el Turó. El amor verdadero lo hace, respondió, pero la duda persistía. En casa, papá organizó una barbacoa familiar, un intento de normalidad. Paula trajo a Marcos y por primera vez hablamos abiertamente de mi orientación. Me costó aceptarlo, admitió papá, pero veros sufrir me abrió los ojos. Mamá añadió, la familia es amor, no perfección. Paula, con lágrimas, pidió perdón de nuevo, mi privilegio me cegó, pero ahora veo claro. Sin embargo, el conflicto externo escaló. En redes sociales, un grupo conservador local inició una campaña contra influencias LGBT en escuelas, citando mi caso.
Me sentí expuesta de nuevo como si Paula's traición inicial hubiera encendido una mecha. Periodistas locales llamaron, y el instituto se dividió. Paula, valiente, escribió una carta abierta en el periódico local, defendiendo los derechos LGBT y admitiendo su error pasado. Mi hermana me enseñó a ser mejor, escribió. La respuesta fue mixta, apoyo de progresistas, odio de tradicionales. Un día recibimos amenazas anónimas, y el miedo se instaló. Elena me protegió, pero su partida inminente añadía presión. Ven conmigo a Madrid, sugirió, pero Lleida era mi raíz. El clímax llegó durante la nit de San Joan. En las playas cercanas con fuegos y petardos, Paula y yo nos encontramos solas. Tengo que contarte algo, dijo. Reveló que Marcos la había dejado por su apoyo a mí, y que ella misma cuestionaba su heterosexualidad. Tu valentía me inspira a explorar. Esa confesión fue liberadora. Paula no era privilegiada, era exploradora como yo. Pero la noche se torció cuando un grupo de conocidos nos confrontó, insultándonos. Elena llegó justo a tiempo, defendiéndonos con palabras afiladas. En el caos, Paula recibió un empujón, cayendo al suelo. No sangre, solo moretones emocionales. Ese incidente unió a la familia. Papá denunció el acoso, mamá nos abrazó. En las semanas siguientes, Elena partió a Madrid prometiendo visitas. Nuestra relación se volvió a distancia, llena de llamadas y cartas románticas. Paula empezó terapia individual, explorando su identidad. Yo me involucré en activismo local, organizando charlas en el instituto. Un malentendido final surgió cuando Elena me visitó y Paula, en un momento de vulnerabilidad, la besó impulsivamente. Lo vi, y el dolor fue agudo. Traición de nuevo, grité. Pero Paula explicó, fue confusión, no maldad. Amo a mi hermana, no a Elena. Elena confirmó y lo resolvimos con diálogo, fortaleciendo límites. Con el otoño regresando, Lleida se tiñó de ocres. Papá organizó un viaje familiar a Barcelona para el orgullo, un gesto simbólico. Allí, entre banderas arcoíris, encontré paz. Paula caminaba a mi lado, orgullosa. Elena se unió, y nuestro amor floreció. El ciclo del año cerraba en Lleida con el invierno acercándose, pero en mi alma, la primavera eterna había llegado. Después del incidente en San Joan y el malentendido con Elena, Paula y yo reconstruimos nuestra hermandad sobre cimientos sólidos. Ella comenzó a salir con una chica, Ana, en secreto al principio, pero con nuestro apoyo. Gracias por mostrarme el camino, me dijo, y su sonrisa era genuina. Elena regresaba los fines de semana, nuestro amor resistiendo la distancia como los puentes sobre el Segre. En una visita caminamos por el casco antiguo, donde las luces navideñas iluminaban las calles. Eres mi hogar, susurró, y supe que lo superaríamos. La familia evolucionó, papá se unió a un grupo de padres de hijos LGBT, mamá cocinaba para reuniones inclusivas. El instituto cambió, mi exposición inicial llevó a políticas antiacoso, y me convertí en referente. Pero no sin reflexiones profundas. Recordaba la traición de Paula con PHNN, pero también con empatía. Su privilegio había sido una ilusión, rota por la realidad. Las decisiones difíciles, confrontar, perdonar, amar, nos habían moldeado. En una Nochebuena, reunidos alrededor de la mesa con turrones y cava, papá propuso un brindis, por la familia, tal como es. Paula y yo nos miramos, lágrimas de alegría. Elena, invitada, tomó mi mano bajo la mesa. El final fue humano, no perfecto pero lleno de esperanza. En Lleida, bajo la Seubella, encontré mi verdad. La traición se convirtió en redención, el dolor en crecimiento. Y en ese viaje descubrí que el amor en todas sus formas es la verdadera libertad.